Tienen que estar muy listos. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Me gustaría empezar con unos párrafos que están en el libro de Génesis. Por favor, que me acompañen. Génesis, vamos. Pues si no estoy equivocado, es el capítulo 2. Es interesante porque mi papá, hoy en el mensaje que dio en ese otro lugar, en otra iglesia, mencionó esto un poquito. Vamos a ver unos versos que están al final. ¿Del capítulo 2? Del capítulo 2, sí. Vamos a leer del 22 en adelante. Está al principio, Génesis. Ok. Entonces dice así la palabra. Sí, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice el 25. Y estaban ambos, ¿cómo? Desnudos. Y Adán y su mujer, y no sé qué, No se avergonzaban. Ok, vamos al siguiente capítulo, el número 3. Vamos a brincarnos los primeros versos y vamos a leer a partir del número 8. Entre estos versos que no leímos, es cuando se pone cuando toman Adán, cuando toma Eva el fruto, prohibido. come del fruto prohibido, del fruto del árbol, como dice, del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, cuando toma de este árbol, dice la palabra que le da a probar a Adán. Adán acepta la fruta, come, y entonces pasa esto que vamos a leer ahorita, el verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque ¿qué? Estaba desnudo. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿podemos leer esa pregunta todos juntos? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí es donde me quiero quedar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Él lo sabía. En la semana estábamos platicando, nosotros le hemos enseñado a Samuel parte de lo que enseña Dios en la palabra, incluyendo la historia, ¿no? de Adán y Eva. Y entonces el otro día estaba Samuelito contándome a él, me estaba contando a mí la historia. Y entonces, mientras me la contaba, reflexioné en esta pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Por lo siguiente, me gustaría que fuéramos, por favor, a el libro de Segunda de Corintios. Segunda carta de los Corintios. ¿Está conmigo? Sí. ¿Sí? ¿Les interesa el tema? Sí. ¿Por qué estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Segunda de Corintios, vamos a ver el capítulo 5.
Versículo. Del 1 al 5, vamos a ver. Bueno, dice así la palabra. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser, ¿qué? Revestidos De aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, sino que, y no desnudos. porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser, ¿qué? Desnudados, Sino revestidos. para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿A qué se refiere este primer párrafo en el número 5? Si lo puedes poner, por favor. Ahí está. Porque si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? El cuerpo. El cuerpo. Exactamente. Ustedes sabían, a ver, todos atención acá. Ustedes sabían que yo no soy lo que ustedes ven. Esta es mi morada. Así como tú no eres tu casa, tu cuerpo no eres tú. ¿Sí van conmigo? Sí. Todos digan conmigo, mi cuerpo no soy yo. No soy yo. Es nada más Es mi nada fachada. más. Es nada más. ¿Sí? Así como tu casa no eres tú, así como tu coche no eres tú, igualmente tu cuerpo no eres tú. Tú eres un espíritu. ¿Sí? Eres un espíritu y yo somos un espíritu. Ahora, basado en esto, y bueno, otros párrafos que también vamos a leer, insisto, esto no es una reflexión mía, vamos a tomar un poco de escritura. O sea, la intención, yo lo que siento aquí es, Dios nos quiere despertar a una realidad distinta, que más o menos tiene que ver con algo que compartí con ustedes hace unas semanas, acerca de la vida espiritual. Cuando Adán peca, cuando Adán toma de ese árbol que no le debería haber comido, yo siento que Adán pierde una característica en su corazón, en su mente. Se le borra el cassette así. Y por eso dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Su cuerpo estaba desnudo, pero él no estaba desnudo. Él estaba, como aquí dice, revestido. ¿Sí me entienden? O sea, en el momento que Adán pecó, perdió la habilidad de ser un ser espiritual, como Dios originalmente lo había creado. Perdió una conciencia espiritual. Perdió la majestuosidad de la vida espiritual. La vida espiritual es distinta a la vida física. La palabra nos enseña del hombre de Jesús resucitado que él hacía cosas distintas. Dice que iba caminando con unos en el camino a Emaús y dice que iban caminando con él y estuvieron platicando, quién sabe qué, y hasta el final, cuando Jesús dice que parte el pan, bendice el pan que comen estos dos discípulos con Jesús, parte el pan, dice que en ese momento le reconocieron. Se veía distinto, tenía una realidad distinta, a pesar de que era un ser, un cuerpo que se podía percibir, había algo distinto de Jesús que a los hombres en lo físico, en sus ojos, no correspondía. Y lo mismo pasa igual con Jesús ya después de su resurrección. Habla que estaba, llega, creo que era Marta, no, ¿quién era? María, sí, va corriendo a la tumba para ver si es cierto que Jesús había resucitado. Y dice que vio a alguien que pensó que era el jardinero, ¿no? El jardinero, un trabajador. Y entonces que Jesús le dice, María. Bueno, no sé si María o Marta, estoy medio confundido. Bueno, alguno de ellos. Y reconoció su voz. Y entonces lo reconoció y le dice, Señor. Y entonces dice, no me toques, porque necesito hacer unas cosas, ¿no? Necesito llegar al Padre todavía. Pero no lo reconoció, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, también en Juan, habla la palabra en el último capítulo, que estaban los discípulos otra vez pescando, habían regresado a la pesca. Y entonces dice que allá en la orilla ven una persona que estaba ahí cocinando algo. Y entonces se acerca, dice que habían pescado toda la noche, no habían pescado nada, no habían agarrado nada. Y entonces Jesús les dice,
tira tu red aquí a un lado de la barca y vas a pescar. Y dice, bueno, pues nada más porque me dices, porque yo tengo toda la noche tratando de pescar y no he pescado nada. Y entonces dice la palabra que echan la red y sacan tantos peces que hasta se rompía la red. Y entonces reconocen que esa persona era el Señor. Y aún dice la palabra, narra como al parecer había conversación entre los discípulos así de, sí es el Señor, ¿verdad? Así como, no estaban seguros. Había algo distinto del ser de Jesucristo post-resurrección que en lo físico no era igual. Ajá, o sea, tenía algo distinto. Y entonces, habla la palabra que nosotros tenemos un origen, le llaman, digamos, en términos teológicos sería un origen adámico. Somos hijos de nuestro padre Adán. Y a la imagen y semejanza de nuestro padre Adán es como han sido todas estas generaciones de hombres y mujeres. Habla, por ejemplo, la palabra acerca de esta diferencia entre lo espiritual, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y hay un párrafo que se me olvidó buscarlo, ojalá lo podamos buscar después, que Dios le dice al pueblo, dice, miren, a ustedes, si hubiera profeta entre ustedes, yo le hablaría al profeta y le diría las cosas. Pero a Moisés yo le hablo cara a cara. O sea, hay una relación, hay un despertar en Moisés que yo puedo hablar con él cara a cara. A ustedes les tengo que hablar como que en acertijos y medio ocultas las cosas. Pero con él puedo hablar cara a cara. Entonces, hay una vida que Dios planeó que es superior a la que estamos viviendo ahorita. Y en ese momento que Adán pecó, y en ese momento que perdió esa conexión con Dios, perdió también la habilidad de entender el mundo espiritual. Y entonces nosotros estamos en ese bote también. O sea, así como Adán perdió esa conciencia y se sintió desnudo, nosotros aquí también, si nos quitamos la ropa, nos sentimos desnudos, pero no estamos desnudos, sería nuestro cuerpo, nuestro cuerpo estaría desnudo, pero nosotros no estaríamos desnudos, porque tenemos una morada, un templo, según dice estos versos. Regreso a lo que dice la palabra. Dice, y por eso también gemimos en el verso 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, aquí está diciendo, nuestro espíritu no quiere estar sin casa. Dice después, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿qué es un tabernáculo? Es un templo, un lugar donde habita algo. Tú habitas tu cuerpo, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿No? Sí, ¿O ya me... Sí. No, sí. Ok, sí, que no se me bañe, porque está medio locochón esto. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos, para que lo mortal, este cuerpo, que, haciendo alusión, si le disparas, se muere, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y quiero hablar un poquito acerca de esto del Espíritu, la diferencia. Antes Adán era una criatura que era un ser espiritual, hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero era un ser distinto, un ser separado. O sea, estaba Dios y estaba Adán. ¿Sí me explico? Era un ser independiente de Dios, ¿ok? Ahora, con esa misma naturaleza Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? Él tomó forma de hombre, y dice, y la palabra narra cómo Jesucristo recibió al Espíritu Santo. Después de que es bautizado en agua, dice que la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, físicamente, en términos naturales, ¿qué diferencia hay o habría entre Jesucristo y nosotros? Físicamente. Ninguna. ¿Necesitaba Jesús dormir? Sí. Comer. Sí, comer. Descansar. Ok, se sentía cansado. ¿Sí? Sí. Necesidades, si hacía mucho calor, ¿sudaría Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Olería más su sudor? Sí. Probablemente sí. Depende de lo que comiera, ¿no? Si comía mucho ajo, muy apestosón. Sabemos que no comía puerco, pero pues a veces pasa, ¿no? Que huele Pero mal. caminaban mucho además también. ¿Mande? Caminaban mucho. Caminaban mucho, claro, y no tenían el tipo de higiene que tenemos ahora porque
No había agua como la tenemos ahora, no había jabones, productos de belleza. O sea, Una casa estable. Era una persona, era un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ese hombre hizo cosas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre ese Jesucristo, hombre, y yo, y tú? ¿Qué diferencia habría? La fortaleza de su espíritu. El Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo y de alguna manera eso que Adán perdió, esa conciencia espiritual que Adán tenía, Jesucristo la recibió nuevamente porque en su templo entró a cohabitar el Espíritu Santo. Entonces ya no era nada más Jesús adentro de su cuerpo, Jesús adentro de su templo. Ahora era Jesús, el Espíritu de Jesús, cohabitando con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí van hasta ahorita conmigo? Sí. Ok, bueno. Vamos a un verso, por favor. Que está en Romanos 8. ¿Saben qué? Déjenme irme a un verso anterior. Vamos a 1 Corintios 15, por favor, antes. 1 Corintios antes. ¿Bien conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Está interesante? ¿No, más o menos? Si no está interesante, pues, Primera de Corintios, ¿qué capítulo? El 15, por favor. 1 Corintios número 15. Lo que estoy tratando aquí de establecer es que podamos tener racionalmente la idea de cuál es el propósito de Dios para nosotros. Porque Dios no quiere que tengamos una relación con Él a través de nuestra carne, a través de lo que hacemos externamente. O sea, por ejemplo, qué bueno que vienes al grupo. Venir al grupo es una actividad que puedes tú hacerla en la carne o puedes hacerla en el espíritu. Tú físicamente te puedes trasladar, puedes estar aquí, puedes oír, puedes ver, puedes participar, sin llevarte el beneficio de lo espiritual. Igual, me atrevo a decir, puedes no venir, pero no vienes en un término físico, espiritual. O sea, puedes tú seguir la guianza de Dios y tener un tiempo de comunión con Él. O sea, puedes no estar en una congregación, puedes estar solo y en ese momento, en tu actividad espiritual, tener un momento de conexión con Dios. Igual tu cuerpo puede estar trabajando, tal vez tú trabajas, no sé, empaquetando cosas, ¿no? Entonces ahí estás empaquetando cosas, tu cuerpo está haciendo una cosa, pero en tu espíritu tú puedes tener una comunión con Dios. O sea, son cosas distintas y yo creo que por cuestión de la inercia que trae nuestra vida, estamos acostumbrados a que lo que hace mi cuerpo es lo que está haciendo mi espíritu. O sea, ¿por qué? Porque le pregunta a Adán, más bien porque le pregunta a Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Estaba desnudo? Pues en el cuerpo sí, pero Adán era un ser espiritual y debería de haberse entendido y evidentemente no le daba pena, se sentía seguro. No estoy desnudo, o bueno, si estaba desnudo no le importaba. No, o sea, no había en su mente la necesidad de cubrirse. O sea, había una profundidad en el corazón de Adán y de Eva, en ambos. O sea, eran seres que tenían una conciencia espiritual superior y el momento que pecaron se perdió esa conciencia, se les borró el cassette. Ya no tenía, o sea, algo les pasó que perdieron la conexión con el mundo espiritual. Tan la perdieron que dice Dios, Adán, ¿dónde estás? Adán, te estoy buscando aquí en el mundo espiritual y no te encuentro. ¿Dónde te fuiste? ¿No? Bueno, y en realidad a eso se refería Dios cuando dijo que si comían de ese fruto morirían. Se desconectaron espiritualmente. Sí, claro. Y entonces el asunto es este. Y bueno, me adelanto. Jesucristo vino a reconectarnos. Jesucristo vino a levantarnos otra vez a esa conciencia. Jesucristo vino a restaurar el propósito de Dios. Ahora, Dios había creado a Adán como un ser independiente de él, pero lo que me gusta acerca de Cristo es que él viene a ser un ser que ya no es independiente de Dios, viene a ser un ser que cohabita
en un mismo templo el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, en este caso en Jesús, siendo Él el primero de muchos. Cuando dice la palabra que somos una nueva criatura, alguna vez me enseñaron que el término criatura no es nada más como un ser, no, es una nueva raza, un nuevo tipo de persona. Jesucristo fue el primero de un nuevo tipo de hombre, que era un hombre cohabitando en el templo, en su físico, con el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de Él, y todos los que hemos recibido su sacrificio, por fe hemos recibido su sacrificio y hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos esa nueva naturaleza. El problema que tenemos es que seguimos con la programación anterior, ¿no? Es como si te compras una tele, ahora que van a hacer el cambio de digital. Es como si trataras de ver tu Blu-ray DVD con tu televisión viejita de bulbos. No se va a ver bien. La programación es nueva. Necesitas actualizar tu equipo. Dios nos va a actualizar nuestro equipo un día. Todavía no. Y eso es lo que acabamos de leer en Corintios 5, ¿no? Todavía no. Pero en el Inter tenemos que empezar a pensar y hacer como gente que ya no vive con la naturaleza. No soy nada más un hombre, no. Soy un hombre que en mi corazón cohabita el Espíritu Santo de Dios con mi espíritu. Yo soy distinto, tú eres distinto, distinta. Somos seres superiores a cualquier, como dicen, hijo de vecino. Somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y como tales debemos vivir. Y Jesús nos marcó el cómo se hacía esto. Y nos empezó a enseñar, mira, si eres hijo de Dios, mira nomás las cosas que pasan. Yo soy un hijo de Dios, déjame enseñarte. Caminó sobre el agua, levantó a los muertos, sanó a los enfermos. Si tenía, la palabra menciona que en una de esas, cuando estaba en una tormenta, Jesús está en la barca y algo pasa ahí que se trasladan así de un lugar a otro. También dice la palabra acerca de Felipe, que estaba en un lugar y lo agarra el Espíritu y lo pone en otro. Es como un tipo de teletransportación, ¿se cuenta? Dice la palabra que estaban los discípulos en un aposento alto, dice en un segundo piso, que no lo hizo López Obrador ese. Estaban en el segundo piso y dice la palabra, menciona que estaba la puerta cerrada y que de repente se aparece Jesús en medio de ellos. O sea, había una habilidad distinta. Jesús tenía otro nivel de vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén. Dice Jesús, oye, necesito pagar unos impuestos. ¿Qué hago, Dios? Dios le dice, mira, pues yo Dios sé que hay un pescado que se tragó una monedita que alguien perdió. ¿Por qué no vas, lo pescas y con eso pagas? Pagamos los dos. ¿No? Entonces Jesús le da instrucción a Pedro. Dice, ve, vas a pescar un pescado y el pescado adentro de él trae una moneda. Con esa moneda pagas tus impuestos y los míos. Imagínate vivir así. Oye, Jesús, no hay pan. A ver, espérame tantito. ¿No? A ver, vamos a comer todos. 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar hombres, mujeres ni niños. A ver, hazlo tú. A ver, órale. No, es que si yo soy como Jesús, a ver, enséñame. Pero eso es lo que Dios quiere, que no te acostumbres, porque no eres nada más una persona, un mero hombre. Tú eres más que eso. Dices, 1 Corintios 15. Voy a leer a partir del verso 42. 1 de Corintios, capítulo 15. Voy a leerles a partir del 42. Dice la palabra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se segará en incorrupción. Ahí les vamos. Se siembra esto que de repente huele feo y se va a cosechar en algo que no se corrompe, algo que no tiene esas características. Son distintos, incorruptibles, exacto. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Dice, se siembra en debilidad, se resucitará en ¿qué? Poder. Se siembra un cuerpo, ¿cómo? Animal. Y resucitará un cuerpo espiritual. Va a ser distinta la cosa. Ahora, insisto, esto es para después. O sea, esto no es ahorita.
Porque Jesús nos promete, que dice, el que muere, aunque esté muerto,